Mensaje del soberano patriarca Zosima, el Espíritu Santo es mi guía. Parte 16. Fortaleza al confiar en Dios. Señor, bendice. Felicito a todos por la gran fiesta de la Santa Transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso y bueno fue para los sencillos pescadores apóstoles estar con Cristo. Se sentían completamente seguros y la gracia de Cristo los acompañaba en todo. Fueron días verdaderamente felices, pero luego llegó el momento en que los judíos ataron a Cristo. Para los creyentes sencillos este momento marcó una prueba muy severa. En tales momentos Dios mismo permite que los creyentes caigan bajo la influencia de un espíritu demoníaco, como le sucedió a todos los apóstoles y especialmente a San Pedro. Esta influencia maligna afecta tan poderosamente el corazón humano que las buenas obras de Dios solo quedan en la memoria. El sentimiento de gracia también queda solo en la memoria y en su lugar el estado y el espíritu opuestos. El corazón se ve envuelto en la incredulidad y la duda. Uno se convierte en uno de ellos, pensando y sintiendo igual que esa multitud. Y esas buenas obras y confesiones que una vez te trajeron la gracia a través de la fe viva, son ridiculizadas y consideradas locura por la multitud mundana. Incluso puedes sentir vergüenza de haber estado entre esos creyentes. Pero ¿por qué el Salvador permite tales experiencias? Por varias razones, para que los creyentes puedan experimentar por sí mismos por qué el amor al mundo es enemistad contra Dios. El Señor también pone a prueba a las personas para ver si alguien luchará por la verdad y la gracia de Cristo contra esta influencia maligna. Porque si un confesor no experimenta dos espíritus y estados del corazón opuestos, jamás sabrá qué es el enemigo ni cómo puede actuar. Pero los santos apóstoles sí lo hicieron. Por lo tanto, el santo apóstol Pablo escribe que para algunos Cristo es salvación y gozo, mientras que para otros es locura. Al caminar por el sendero de adquirir el Espíritu Santo, en quien uno reconoce el amor inefable por el Dios viviente, tan poderoso que el Espíritu Santo llena todo el ser humano, en ese momento la mente se une en fuego con el corazón y se esfuerza únicamente por el cielo. Todo lo demás alrededor deja de existir. Podría hablar de esto durante días, pero el tema de este sermón es diferente. Quiero explicarles lo que sucede después de que gracia se va, pues el Señor permite intencionalmente que ese espíritu opositor siga a gracia, y cada vez de maneras diferentes, poniéndome a prueba para ver si seré fiel al Espíritu Santo. Este camino me llevó al punto en que el Señor reveló el espíritu de unción sobre mí, me ciñó de justicia y me mandó liberar a la gente de la influencia satánica judía. Así me lo explicó el Señor. Las supuestas organizaciones eclesiásticas oficiales unidas en documentos y oraciones con los asesinos de Cristo no tienen ni idea de lo que es el verdadero Gólgota, y sin él no puede haber Espíritu Santo. Mucha gente suele llamar a todas las dificultades que les sobrevienen Gólgota, como se dice en el mundo, un mal momento. Pero estas dificultades las experimenta absolutamente todos, incluidos los sectarios y los satanistas. Esto solo demuestra que muchos creyentes no tienen ni idea de lo que es el verdadero Gólgota, porque es el sufrimiento por Cristo por la confesión de la Santa Ortodoxia, tras lo cual el Espíritu Santo es dado al corazón del hombre. Recuerden, hermanos, primero el Señor revela la verdad que los herejes y los asesinos de Cristo han pisoteado, y a quienes son capaces de escuchar esta verdad se les concede una pequeña gracia para confirmarla, y luego se les permite experimentar algo parecido al estado en que se encontró el santo apóstol Pedro, es decir, caer bajo otra influencia opuesta. Durante este tiempo ocurre una prueba. Algunos se apartan de la verdad, mientras que otros la conservan, pase lo que pase. Estos últimos serán llamados vencedores, pues habiendo
conservado un poco, serán fieles en mucho más. ¿Entienden, queridos? Y así como en tiempos de Cristo, cuando fue atado y llevado a los tribunales impíos, en aquel momento los creyentes se encontraron en una situación difícil, pero habiendo pasado por ese difícil Gólgota, llegaron a ser grandes en el reino de los cielos. Así ahora, por confesar la verdad y denunciar a los judíos, el ungido fue atado y arrastrado a una prisión judía. La misma tentación azotó a los creyentes que seguían la verdad y junto conmigo defendían a Jesucristo, al igual que los apóstoles. Incluso las armas que usaban los satanistas eran las mismas que las que usaban contra Cristo, la humillación y los insultos. De hecho, si lo pensamos bien, llamaban a Cristo falso rey y a todos los creyentes que estaban con él herejes y sectarios, criminales y blasfemos, equiparando a Cristo con espíritus malignos. La calumnia y la malicia de los judíos llegaron al extremo, como atestiguan los santos de los primeros siglos, de que los cristianos supuestamente mataban a bebés durante sus servicios, llamándolos esencialmente asesinos de niños. Hacían esto para que la gente común mirara a los cristianos con repugnancia y los tratara con desprecio. Esto lo confirman las enseñanzas de Talmud, que ahora está registrado como religión tradicional en la Federación Rusa. En primer lugar, afirma que pueden violar a niños de tan solo 3 años. En segundo lugar, enseña que nuestro Señor Jesucristo fue supuestamente arrojado a un lago de excremento después de su muerte, y todos aquellos que recibieron un pasaporte de la Federación Rusa juraron lealtad a este engaño y blasfemia. Ya hemos hablado extensamente sobre sus documentos satánicos y la blasfema Constitución de la Federación Rusa. Este no es el tema de nuestra discusión ahora, sino más bien cómo Cristo y los creyentes fueron insultados con nombres despectivos. La misma arma diabólica se está utilizando contra el ungido y toda la Iglesia Ortodoxa rusa del Imperio zarista. Recuerdo, queridos míos, lo difícil que fue para todos nosotros en los primeros días, pues los insultos de los enemigos nos proferían habrían confundido a cualquiera, de cómo muchos de ustedes vacilaron, pero doy gracias a Dios porque lo soportamos juntos. Ahora saben por experiencia cuán terrible y maligna es la influencia demoníaca que los enemigos ejercen sobre nosotros. Habiendo sobrevivido a estos ataques gradualmente, cada vez más sienten la influencia del Espíritu Santo sobre ustedes. Y esto es solo el comienzo, queridos míos, porque el Señor, por medio de mí, les revela el gran misterio de la fe viva, dándoles entendimiento de cómo usar la fe, pues les digo, el Señor se complace en esto. Recuerden, amigos, sin importar el estado espiritual que experimenten, protejan mentalmente el sentimiento de gracia que sintieron previamente. Sean fieles a Él, así aprendan a confiar en Dios, pues esto le agrada. Cristo mismo en muchas ocasiones en el Santo Evangelio, antes de revelar su poder, llama a la gente a creer, poniendo a prueba su verdadera fe, porque solo la confianza en el Dios vivo atrae su poder. Cristo dijo una vez, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Por lo tanto, queridos amigos, la conclusión es la siguiente: para que Cristo permanezca con nosotros de manera tangible mediante su gracia, debemos preservar el Santo Evangelio intacto. Es decir, estamos obligados a profesar la fe ortodoxa y a defender el Santo Evangelio de los judíos y de todos los herejes. Entonces Cristo morará en nosotros por gracia. Permítanme darles un ejemplo. El autodenominado patriarca Kirill Gundyaev afirma que musulmanes, judíos y cristianos ortodoxos rezan al mismo Dios. Es como si no escuchara a Cristo, quien en el Santo Evangelio les dice a los judíos, vuestro padre es el diablo, y ellos cumplen
los deseos de su padre. Y a juzgar por las palabras de Cristo, la conclusión es obvia. Para este falso patriarca, Satanás es Dios. La pregunta es, ¿acaso una persona así sigue las palabras del Santo Evangelio? Por supuesto que no. Pero peor aún, incluso habla en contra de la palabra de Dios. Respecto a los musulmanes, predican en primer lugar que Jesucristo es simplemente un profeta humano, no el Hijo de Dios ni Dios mismo. Es imposible creer que musulmanes y cristianos oren al mismo Dios, pues para nosotros Dios es Jesucristo. Aquí es evidente que el falso patriarca Kirill Gundyaev ha negado a Jesucristo. Además, los musulmanes niegan la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Obviamente, Kirill Gundyaev también ha negado la Santísima Trinidad al afirmar abiertamente que musulmanes y cristianos oran al mismo Dios. Este hereje una vez más ignora las palabras de Jesucristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. 1 Juan 2:23. Aquí Cristo mismo dice que quienes no aceptan a Jesucristo como Hijo de Dios no pueden orar, y mucho menos ser escuchados por Dios Padre. De ahí la pregunta, ¿preservan el falso patriarca Kirill Gundyaev y todos sus obispos la palabra de Dios? La respuesta es obvia, no, pero también blasfeman contra la Santísima Trinidad. Por lo tanto, formar parte del Patriarcado de Moscú y participar del mismo cáliz con ellos es fatal para el alma humana. Por lo tanto, hermanos y hermanas, para no engañar a Dios, hemos abandonado a estos herejes, esforzándonos por preservar la verdadera ortodoxia, transmitida por los santos padres. Preservando la palabra de Dios, tenemos la confianza para pedirle en oración todo lo que deseamos, porque el Padre ama al Hijo, y por amor a Él nos muestra misericordia a nosotros pecadores. Debemos pedirle a Dios no cosas mundanas, sino espirituales. Por lo tanto, cuando pidan, crean que recibirán y les será concedido. Ante todo, permanecemos fieles a las palabras de Cristo. Por ello soportaremos diversos ataques con la esperanza de que Cristo no nos abandone. Entonces Cristo cumplirá lo que prometió. 3 fundamentos principales de la ortodoxia relacionados con la fe y la confianza en Dios. Primero, mantener la fidelidad al Santo Evangelio en la confesión ortodoxa, reprendiendo a herejes y judíos. Segundo, confiar en las promesas de Dios de que Cristo nos protegerá, tendrá misericordia de nosotros, nos salvará, nos consolará, no nos abandonará, etc. Porque la confianza en la promesa atrae la gracia de Dios. Y tercero, donde la gracia del Espíritu Santo te ha tocado, no la traiciones, sin importar las influencias o vientos que soplen en tu contra, y ciertamente tendrás éxito, porque el Señor puso al profeta Elías en tan alta estima, por su confesión del Dios vivo, por su gran amor y confianza en Él, por su inmenso celo. Elías siempre quiso mostrar a la gente que Dios está vivo, y esto es muy importante. Así pues, cuando les escribo acerca de mi confianza en Dios, la demuestro con mis acciones. Por ejemplo, tengo una promesa del Dios viviente y de la Santísima Madre de Dios de que nos protegerán, y no solo nos brindarán protección, sino que también castigarán con la muerte a todos los que hayan ofendido a la Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio Zarista. Desconozco cómo sucederá esto, pero creo con todo mi corazón que así será, pues ya sé por experiencia que el Dios viviente cumplirá sus promesas. Yo, en el corazón del enemigo del cautiverio judío, ante estos falsos tribunales militares, no solo los denuncio, sino que también me burlo de ellos, de esos malditos satanistas, tal como Elías se burló con humor de los falsos profetas de Baal en el Antiguo Testamento. Con mis acciones demuestro a vosotros que no hay necesidad de temer a los enemigos de la ortodoxia. Hemos llegado al punto en que la gente, incluso en libertad, teme a todo y a todos, y nosotros, hermanos y hermanas, debemos expulsar ese temor demoníaco.
Los cristianos tenemos el poder de Dios para pisotear a la serpiente, al escorpión y al dragón, a toda esta hueste demoníaca, pero solo si la palabra de Cristo y el Espíritu de Dios moran en nosotros. Muchos creyentes no comprenden lo que constituye la verdadera confianza y fidelidad al Señor, que produce el fruto del Espíritu Santo. Ahora he tratado de explicarles esto, revelándoles el camino que ya no recorro solo, sino con ustedes, un camino en el que me regocijo con toda mi alma y mi corazón. En esta brillante fiesta, que vuestras almas sean transformadas. Siempre con ustedes, Soberano Zosima.